Bienvenidos a la clase de Derecho Mercantil. Espero de corazón que les haya ido muy bien en su examen anterior. Vamos a dar inicio a nuestra grabación de clase. Y ya estamos grabando. Entonces, vamos a entrar directo a nuestra clase de Derecho Mercantil. Lo último que estuvimos viendo el sábado antepasado fueron las cosas mercantiles, la teoría general de los títulos de crédito, y de esto vimos los antecedentes históricos, porque surgen los títulos de crédito, debido a qué razón se gestaba dentro de la seguridad de las personas para poder llegar a la inventiva y la necesidad de la creación de los títulos de crédito ante esta inseguridad que se presentaba con los atracadores o piratas en los barcos en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Ahí surge la necesidad de la creación de los títulos de crédito. También vimos el concepto de qué es un título de crédito, vimos las características generales que son el formulismo y la incorporación, la literalidad y la autonomía de los títulos de crédito. Vimos los requisitos generales de un título de crédito: nombre, fecha, los derechos, el lugar de cumplimiento de los derechos y la firma de quien los crea. Vimos cuáles son los requisitos esenciales de estos requisitos generales, cuáles son los más esenciales y cuáles pueden no estar sin afectar el contenido del título. Muy bien. En ese contexto, repasar rápidamente nuestra clase anterior, vamos a ver ahora los requisitos accesorios de los títulos de crédito o todo lo accesorio a los títulos de crédito. Muy bien. Dentro de estos títulos de crédito, obviamente, siempre vamos a hablar de los sujetos que actúan tanto en la creación, circulación y hasta cancelación, todo el trayecto, ¿verdad? Desde ya vimos la inventiva, ya vimos la razón, ya vimos la necesidad, ya vimos la conceptualización, las características. Ahora estamos en los sujetos que actúan en estos títulos de crédito, desde su creación, su incorporación, su circulación, hasta su cancelación, todo el trayecto del título de crédito. Regularmente, en un título de crédito, los sujetos principales van a ser el girador y el girado. Y un tercero que se va a llamar beneficiario. ¿Por qué les dije el girador y el girado? Y luego, y un tercero. Porque muchas veces este girado también va a ocupar el lugar de beneficiario en algunos títulos de crédito. En otros no. Acceso de un título de crédito son el mandatario, realizan, puede estar o no estar en la creación, circulación o cancelación de un título de crédito. Y no por eso deja de existir el título como tal. En algunos van a estar, en otros no van a estar. En algunos así obliga la ley, en otros es por propia voluntad de las partes. Por eso son accesorios. Porque si estos sujetos no aparecen dentro de este título de crédito o no existen para la negociación como tal, que es el negocio jurídico que le da vida a un título de crédito y que es el que yo les decía cuando hablamos de la conceptualización, es el que subyace, el que está abajo, en la capa más baja de estos títulos de crédito, siempre va a subyacer este negocio jurídico que le da vida al título de crédito. Entonces, estos sujetos accesorios pueden no existir, pueden no aparecer,
pero el título de crédito no deja de existir o no puede no realizarse un título de crédito porque estos sujetos no están, con raras excepciones como lo es regularmente con los almacenes generales de depósito, que ya lo vamos a ver dentro de los títulos de crédito. Pero en otros títulos de crédito pueden estar o no estar. Del primero que hablamos de estos sujetos accesorios es la lista va a ser aquella persona que imponga por razón de honorabilidad, por razón de dinero, por razón de buena fama, qué sé yo, va a avalar o va a servir de garantía de pago o de cumplimiento de un título de crédito. El avalista va a ser esa persona que esté detrás de la persona que está girando un título de crédito o la que está recibiendo un título de crédito, porque está garantizando este avalista que si la persona que gira el título de crédito en un determinado momento no tiene las pagar para cancelar este título de crédito, él va a ser el soporte, él va a ser el aval que responda ante las obligaciones de esta persona. Ese es el avalista. El interventor es aquella persona que sin estar obligada pasa a ser parte de la relación cambiaria y cumple la obligación de terceros. Este interventor va a jugar un papel grande, pero no tan pesado como el del avalista, porque el avalista por medio de su decisión expresa, no tácita, ahí no puede ser una decisión tácita, sino por su decisión expresa, con su voluntad, va a convertirse en garantía de. Ahora, el interventor es una persona que no tiene una obligación, pero sí pasa a ser parte de la relación cambiaria y cumple obligaciones de terceros. El recomendatario, que es otro de los sujetos accesorios, es la persona que coloca el girador para que en algún determinado momento pueda ser interventor. Solo es una recomendación, o sea, es una persona que usted va a colocar dentro del título de crédito, que va a terminar de cumpliendo su obligación en algún momento, pero es una recomendación, ¿sí? Obviamente la persona que decide actuar como interventor sabe que en un determinado momento de esa negociación jurídica, pues puede terminar cumpliendo obligaciones de este que no las pudo cumplir. Pero no es tampoco 100% un aval como el avalista, que está entregando su palabra y su honorabilidad, garantizando que aquel, si no cumple la obligación, la va a cumplir él, ¿sí? Y por último, de estos sujetos accesorios de los títulos de crédito, encontramos al endosatario. Y el endosatario es la persona a la cual se le transmite a través de un endoso el título de crédito para que esta persona pueda adquirir, cobrar, disfrutar de los beneficios que el título incorpora. Recordamos que cuando hablamos de las características del título de crédito, hablamos de que estaba la incorporación. Entonces, cada título de crédito va en las características, ¿sí? Se va a transmitir con la simple
a tratar. Por favor, como ustedes se han podido dar cuenta, me gusta derecho financiero y me gustan otras clases que pues no he tenido la oportunidad de darles a ustedes. Yo tengo un doctorado en Derecho Constitucional Internacional y mi especialidad es Derecho Constitucional. Pero por alguna razón, de plano que estoy medio Lucas, ¿verdad? Amo el derecho mercantil. Entonces, tiendo a tratar de explicar hasta lo más mínimo, porque sé que es una rama del derecho que a ustedes les puede funcionar muy bien en su vida profesional. Es precioso. Pero sí, y tal vez por eso agarro avión, diría mi hijo, ¿verdad? Agarro avión, me voy de largo cuando explico derecho mercantil y no espero que ustedes presenten sus preguntas. Solo cualquiera que tenga una pregunta y yo no lo deje hablar, por favor interrúmpame, no tenga pena, yo estoy aquí para solventar cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Mientras ustedes no pregunten, yo asumo que estoy explicando bien, que ustedes me están entendiendo y que puedo continuar. Muy bien, entonces, esta persona, que es el endosatario, va a formar parte de esa transmisión o circulación del título de crédito, ¿sí? Por lo tanto, se convierte en uno el recomendatario y el endosatario. A lo largo de lo que hemos estado hablando ahorita de títulos de crédito, les he mencionado en varias ocasiones creación y circulación. La creación la acabamos de ver hace un par de sábados cuando les dije que el título de crédito lleva tales y tales cosas, ahí lo están creando, están incorporando el derecho al título de crédito. Sin embargo, no hemos llegado a la parte de la circulación. ¿Qué creen ustedes que es la circulación en un título de crédito? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice qué piensa? Lo que tengan en mente, ¿qué creen ustedes que es la circulación? ¿A qué se refiere la circulación cuando estamos en materia de títulos de crédito? ¿No? Bueno, eso es banderazo para mí para seguir. Muy bien. Entonces, la circulación en los títulos de crédito no va a ser nada más y nada menos que todo aquel movimiento que tenga el título de crédito, desde posterior al negocio jurídico que le da vida al título de crédito y que subyace en toda relación jurídica, va a ser toda esa trazabilidad que va a tener el documento desde su creación hasta el cumplimiento del derecho incorporado dentro de ese documento. ¿Qué quiere decir? La sociedad anónima la sociedad anónima El Patito Feliz crea acciones, eh, dos tipos de acciones. Dentro de nuestra legislación ya no existen las sociedades anónimas y todas las sociedades son nominadas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que en el mundo no existan las sociedades anónimas. Pero cualquiera, sea una sociedad anónima o una sociedad nominada, va a crear dos tipos de acciones. Acciones nominadas y acciones al portador, por ejemplo. Como estamos dentro de nuestra legislación, ahorita les voy a poner una trazabilidad de nuestra legislación con solo el poder de creación de sociedades nominadas. Si es una sociedad nominada y ya no hay sociedades anónimas, tiene que crear acciones nominadas. No hay pierde, ¿verdad? Hijo de la gallina, el pollito. No hay pierde. El sujeto A, Pedro,
decide comprar una acción en la sociedad del Patito Feliz y compra esa acción a su nombre. Va, la acción cuesta 50,000 quetzales, él decide comprarlo, invertir y le hacen su acción. Él es accionista del Patito Feliz y dice Pedro Bustamante Sagastún. Sí, ahora solo falta aprender la teoría. En el documento que es la acción y que le van a entregar a Pedro, Pedro se lleva la acción a su casa con su nombre. Un libro, Descripción de Acciones. En ese libro todavía no has terminado. Del valor tanto que incorpora los derechos tales o tales, es propietario Pedro, no sé quién les dije, Bustamante, o no era Bustamante, bueno, él. Pedro se la lleva a su casa. Ahí empezó la circulación de la acción. Dos pasos en la circulación y la compra Pedro. Tercer paso. Pedro se la lleva a su casa y tiene por muchos años su acción. Pedro, en un determinado momento, tiene un negocio mucho más grande en el que quiere invertir. Ese es el escenario A, pero no tiene el capital suficiente para invertir en una compra de un inmueble, qué sé yo, en una otra sociedad, qué sé yo. Pedro puede tomar su acción y volver a vendérsela a la sociedad si la sociedad la acepta. Ahí hay otro paso posible en la circulación. O Pedro decide aportar esa acción a la constitución de otra cosa, o sea que todo lo que genere esa acción va a ir a la constitución de otro negocio. Ahí hay otro paso en esa circulación. Pedro simplemente guarda su acción y decide heredársela a alguien, a uno de sus hijos, qué sé yo. Ahí hay otro paso de esa acción. Pedro decide que esa acción la va a poner en un fideicomiso a largo plazo, taca, 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 con tales y tales beneficiarios o para tales y tales el fideicomiso. Ahí hay otro paso de la circulación de esa acción. Pedro es tan despistado como yo y guardó bien la acción después de que se la dio la sociedad y la llevó a su casa y la perdió, porque ha de ser como yo para archivar cosas. La perdió. Ya le dio vuelta a su casa y ya puso de cabeza todo y la acción no aparece. ¿Sí? Pedro va a la sociedad y les explica que él es Pedro Bustamante y que él tenía esta acción. No recuerda qué número de acción, pero que él tiene una acción de esa sociedad y que la perdió, desapareció, se le mojó, se le fue entre el baño, qué sé yo, y no tiene su documento. Como la sociedad tiene un registro de las acciones emitidas y vendidas, lo busca dentro de su registro y le emite otro documento igual a Pedro. Le reponen la acción. Posiblemente Pedro va a cubrir los gastos administrativos de todo esto, pero él recupera su acción. Ahí hay otro paso de la circulación de los títulos de crédito. Y solo estamos hablando de uno que es una acción, pero los títulos así son. O Pedro decide hacerle un regalo a alguien en un determinado momento y no tiene otra cosa que regalarle más que la acción. Si es una acción que puede endosarse, Pedro se la transmite y le endosa la acción. Es otro paso en la circulación del título de crédito. Creo que no hay pierde aquí. ¿Sí me entendieron? Entonces, de forma ejemplificada, ¿qué es la circulación, verdad?
Muy bien. El que cae otorga, decían por ahí. Entonces, la circulación se divide en, o la forma, mejor dicho, de la circulación se divide en títulos nominativos a la orden y al portador, porque van a tener su propia forma de circulación. Yo les decía, en Guatemala, nosotros ya no tenemos anónimos, pero sí en la legislación internacional. Entonces, los títulos nominativos son aquellos en los que se emiten a nombre de una persona determinada y el creador del título posee un registro de los títulos, es lo que estábamos hablando hace un momentito. Va a circular mediante endoso, entrega del documento y cambio en el registro del creador. Los títulos a la orden están emitidos a nombre de una persona determinada, circulan mediante endoso y entrega del documento. Y los títulos al portador no están emitidos a nombre de ninguna persona determinada y pueden ser cobrados por cualquier persona que los tenga en su poder en ese momento. Circula por la simple tradición o entrega material del título. Es muy parecido a lo que sucede con los billetes de lotería, ¿sí? Esto es a la orden. Usted va y compra un billete de lotería. Es un billete serial, identificado y todo, con un valor incorporado también, es parecido, pero no viene a su nombre. Usted escogió el numerito que le gustó, la serie que le gustó, el término que le gustó, y usted lo ve. Eso es la circulación, licenciados, la creación. En la creación de los títulos de crédito, el signatario. ¿Quién es el signatario? Es la persona que hace el título de crédito, que lo firma, que con su firma va a garantizar el derecho incorporado en el título de crédito, por lo tanto el valor del título, ¿verdad? El signatario de un título de crédito queda obligado, aunque el título haya entrado en circulación contra su voluntad. ¿Qué quiere decir? Una vez que firmaron, crearon y firmaron ese título de crédito, para que no se convierta en este billete de lotería que les acabo de contar a ustedes ahorita, que el que se lo encuentre lo cambia y se lo lleva, para que no se convierta en eso, deben de ser protegidos, porque una vez que el título de crédito está firmado por el signatario, así el signatario no quiera que el documento pase al proceso de circulación, el documento va a pasar al proceso de circulación. Se lo pueden robar, lo puede dejar perdido, puede alguien hacer otro tipo de negocio con él y el documento entra en circulación. Entonces, ¿qué sucede si eso pasa? La persona que lo firmó queda obligado, ¿sí?, a cumplir con el valor que tiene el título de crédito, con el derecho incorporado que trae el título de crédito, ya que el título existe desde el momento en que es creado, independientemente de que exista una voluntad o, no o que no exista voluntad de que circule. Las leyes siguen, todas las leyes aquí son leyes nacionales y las internacionales, ahí sí están de acuerdo y siguen la teoría de la emisión, que quiere decir que el título de crédito nace a la vida en el momento de su creación. Pero eso ha sido así a lo largo del tiempo. Sin embargo, terminan de sepultar esa idea cuando dice que ese documento nace en el momento de su circulación. ¿Por qué?
Porque el título de crédito ya nació a la vida y fue creado, pero existe este presupuesto jurídico de que el título entre en circulación fuera de la voluntad o fuera de la decisión del signatario. Pero como la ley dice que una vez que el título esté en circulación y haya sido firmado y lleva un derecho incorporado que tiene que cumplirse. Entonces, el debate entre la circulación y la creación es un poco confuso, porque podríamos decir que nació a la vida jurídica el título de crédito hasta el momento de su circulación, que el signatario decidió, bueno, firmó el título y se lo entregó a una persona. Se lo entregó. Al entregárselo, hacer el acto de entregar, empieza la circulación. Entonces puede ser que ahí digan que nazca. Pero si sale a la circulación sin la voluntad expresa, por cualquier otro medio, por supuesto, estoy hablando con abogados y saben ustedes que cualquier otro medio que haya salido a la circulación en contra de la voluntad del signatario puede ser atacado procesalmente si tenemos las pruebas, evidencias suficientes para crear una duda razonable en un juzgador que nos diga si el documento fue sustraído, fue robado, XY, y tenemos cómo sustentar esas teorías, ¿sí? Pero lo que haya sucedido mientras el juez dictamine la procedencia de esta denuncia de que salió a la circulación sin la voluntad del signatario, no va a parar el derecho de la persona que tiene el título de crédito y empezó la acción cambiaria con el mismo, porque no tiene por qué interferir contra terceros, porque una vez que fue firmado, el documento se considera con vida. Muy bien. La denominación de los títulos de crédito. En la doctrina también se les denomina títulos, valores, papeles comerciales o instrumentos negociables. Estamos hablando de que la doctrina, muchos doctrinarios han escrito libros que ustedes pueden leer en un tablet, pero van a en cuenta en esta teoría general de los títulos de crédito es que puede existir, bueno, mejor dicho que existe, pero que no es aplicable para todos los títulos de crédito, el protesto. ¿Qué es el protesto? El protesto es un acto que va a tener por objeto una comprobación fehaciente, que alguien compruebe de forma fehaciente, sin lugar a dudas, la falta de pago o la falta de aceptación de un título de crédito a su vencimiento, presentado siempre y cuando en tiempo. El protesto va a ser aquello que haga el portador, tenedor o propietario del título de crédito que evidencie que la entidad o persona jurídica obligada a pagarle el título de crédito cuando él lo presentó en tiempo, no se lo paga o no se lo acepta o le pone cualquier tipo de pretexto para no hacer efectivo el derecho incorporado en el título de crédito. Eso es el protesto. ¿Por qué les decía que no todos los documentos lo van a tener?
porque el protesto puede ser dispensado o el acto del protesto puede ser dispensado de cualquier título de crédito cuando se le inserta una cláusula que diga sin protesto o libre de protesto. ¿Sí? Entonces, se sabe que ese título de crédito, la falta de aceptación o la falta de pago de ese título, no se puede protestar, pero voy a ser yo la beneficiaria, no el signatario, voy a ser yo la beneficiaria la que voy a decidir si acepto un documento que no acepte el protesto, ¿sí? Porque yo no puedo dejar constancia después de que no me aceptaron o no me pagaron ese documento, ese título de crédito en un determinado momento. Entonces va a ser mi decisión. El protesto en sí, cuando se realiza, debe de constar en un acta notarial. Si estoy hablando de un acta notarial, obviamente estoy hablando de la intervención de un notario, ¿verdad? El protesto consta en un acta notarial, salvo los actos que por disposición de la ley lo suplen, como por ejemplo algunos documentos que tienen puesta ya dentro de su estructura una razón, como por ejemplo los bancos, ¿verdad? Sobre el título que hacen constar la negativa de pago. Usted lleva un título de crédito que hay todavía una discusión muy grande entre si el título, el cheque va a ser un título de crédito, un título valor. Nuestra legislación lo acepta más como un título valor y no como un título de crédito, pero alguien lleva este tipo de título a un banco y si el cheque no tiene fondos, si no va firmado, si la fecha, si ya pasó el 20, qué sé yo, cualquier circunstancia por la que no sea pagadera o aceptada el título, el banco en el reverso le va a colocar un sello, ¿verdad? Y le ponen una razón, ¿sí? En el que hacen constar que no se pagó este título. Otras veces no va a ser precisamente el banco, sino la Cámara de Compensación, ¿verdad? La que pone este sello de que no se pagó este título. Cuando son cheques que se cobran a través de la Cámara de Compensación. Pero si existe el protesto jamás debe de ir por mí mismo en el documento y decir hoy, tanto de agosto, yo vine a tal lugar a cobrar el título tal y el señor fulano de tal no me lo pagó. No, ni lo puedo obligar a firmar. Tiene que ser un notario el que faccione un acta notarial en el lugar, fecha, momento de la no aceptación o no pago de un título de crédito, porque el notario tiene fe pública y eso va a servir va a servir de protesto y va a ser la prueba fehaciente que a usted le va a servir en forma procesal para iniciar cualquier en un título de crédito. Un momento y los principales y los accesorios, y dentro de los accesorios hablamos del avalista. El avalista dijimos que iba a ser la persona que a través de su nombre, su honorabilidad, su fortuna, posición, lo que sea, va a avalar a otra persona y va a garantizar que si esa persona no cumple con sus obligaciones, pues él va a suplir y a cumplir esas obligaciones. Ese es el sujeto accesorio que es el avalista. Pero, ¿qué es el aval? ¿Qué es el aval en los títulos de crédito?
El aval es un acto por medio del cual una persona garantiza el cumplimiento de una obligación de un título de crédito y se obliga a él mismo de forma solidaria por el pago juntamente como quedó obligado el principal del título de crédito. Ese es el aval. Es ese acto por medio del cual yo misma me obligo a pagar si él no paga. El aval en un título de crédito puede ser total o parcial. Cuando no se indique la cantidad de por cuánto se está avalando, se va a entender que el aval es completo, ¿verdad? Garantiza el importe total del título de crédito. El aval, así como cualquier mancomunidad en las obligaciones mercantiles, siempre va a ser solidaria. ¿Qué quiere decir? Que tanto tiene que obligación de responder el propietario del título de crédito como el que lo avaló, los dos. Y cuando hablamos de mancomunidad en los títulos de crédito, quiere decir que si yo tengo una acción de una corporación que en la cual están integradas la empresa A, B, C o D, y yo tengo una acción de esa corporación, resulta que la empresa A tuvo problemas y tiene un desfinanciamiento y no puede pagarme al momento de mis regalías o a la asamblea ordinaria anual. No me puede pagar mis regalías de esa acción. Cualquiera de las otras acciones que conforman la corporación tiene la obligación solidaria de cumplir conmigo. Entonces, ahí hay una mancomunidad en las obligaciones. Y cualquiera, al igual que el aval con el signatario, tienen la misma obligación, en la mancomunidad las personas que extienden un título de crédito de forma mancomunada o conjunta van a tener la obligación de pagar el derecho incorporado en el título de crédito. Entonces, el avalista responde por la totalidad de la deuda o por la totalidad de lo avalado y su obligación va a ser válida aun cuando la del avalado sea anulada por cualquier causa. Quiere decir que si yo le presto mi aval a alguien, me voy a servir de aval a una persona que se compromete a comprar un bien inmueble y voy a hacer su aval y le dan el crédito y la persona lo está pagando con su salario, qué sé yo, y en un determinado momento esta persona pues deja de trabajar, ya no quiere pagar, qué sé yo me convertí en su aval, la obligada a continuar con ese pago soy yo. El aval va a tener ciertos requisitos que son que deberá constar en el título de crédito mismo o en una hoja que se adhiere a este título y que en esa hoja debe de expresar que está avalando, ¿verdad? O se debe de expresar con una fórmula que dice por aval o por garantía de tal o cual persona, de tal o cual cosa, por el total, si es que queremos hacerlo el total, o por de forma parcial hasta un 70%, 80%, qué sé yo, de la deuda contraída, y debe de ir firmado por quien esté prestando ese aval. La sola firma puesta en el título cuando no se le pueda atribuir otro significado se tendrá por aval. Esto es un tanto confuso, yo lo entiendo, ¿sí? Porque la doctrina nos dice a nosotros que el aval debe de ir en una hoja, ¿sí? Firmada o debe de ir dentro del mismo título de crédito, o sea, la firma de la persona y a la par puede ir una que diga aval y la firma de otra persona. O bien en una hoja que se le adhiere al título de crédito que dice aval por el título de crédito número tal, tal, tal y lo identifica. Así nos dice la doctrina que debe de ir, pero por seguridad
de la trazabilidad de las negociaciones y por los principios del derecho mercantil, que tiene que ser rápido, sencillo, no tan burocrático, cualquier otra firma que aparezca en un título de crédito se va a considerar como un aval y va a obligar de forma solidaria a la persona signataria a que cumpla, aunque no diga que sea por aval. Las firmas van a obligar a la persona que cumpla. Veámoslo, por ejemplo, instituciones públicas. Va a ser el departamento, dirección, gerencia financiera, como sea, las máximas autoridades ahí dentro de ese departamento que van a firmar ciertos cheques para pagos de diversas cosas de las instituciones públicas, pero esos cheques no van a llevar una sola firma, posiblemente de la firma de que la persona que hizo el cheque, seguramente de este gerente, y podrán haber normativas internas que indiquen que cuando el cheque exceda de tanto, tendrá que llevar otra firma más de una autoridad máxima. Las tres personas en línea recta, aunque dentro del documento no diga aval, se consideran responsables y las tres tienen de forma solidaria la responsabilidad del derecho que incorpora el título. Y la última firma o de la máxima autoridad se va a considerar en todo momento cuando se trata de instituciones públicas del aval que necesitan las firmas anteriores para ese título. Con esto, no porque hayamos terminado, sino que porque se nos venció el tiempo, dirían por ahí. Llegamos al final de nuestra clase de hoy, pero no nos alcanzó el tiempo, teníamos que ver más. ¿Tienen alguna duda o les quedó claro, licenciados? No, hoy están bien calladitos, pero bueno, yo sé que están en exámenes, entonces. Muchas gracias, maestra. De mi parte, todo bien. Gracias, licenciado, muy amable, muchas gracias y qué bueno que todo bien, me alegra mucho. Les mando un fuerte abrazo, les deseo un muy feliz fin de semana. Me imagino que ya fueron sus últimos exámenes hoy, entonces descansen por favor, recuperen fuerzas, distráiganse un poco y en el nombre de Dios nos vemos el próximo sábado. Feliz fin de semana, licenciada. Igualmente, muchas gracias.